2024年シーズンからドジャースで大谷選手と共にプレーし、チームメイトとしてだけでなく友人としても深い関係を築いてきたテオスカー・ヘルナンデス選手が母国ドミニカ共和国の番組マスケペロタスに出演しました。番組ではドジャースで過ごした2年間を振り返りながら、超一流選手たちに囲まれた環境が自身のプレースタイルやメンタルにどのような影響を与えたのかを率直に語っています。中でも日々間近で見てきた大谷選手からどんな気づきや学びを得たのかについて具体的なエピソードを交えながら言及しました。また、かねてから公私ともに絆が深いことで知られるブラディミール・ゲレーロジュニア選手との関係にも話題が及びます。見どころたっぷりの内容を日本語字幕付きでご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。Para conversar un poquito. Oscar, miren cómo movimos esas sillas de entrenamiento para conversar aquí en su lugar más mimado que él tiene aquí en Maimón. ¿Verdad que sí, Oscar? Claro que sí, donde todo empieza antes de la temporada. Hablando de donde todo empieza, Oscar, ¿de dónde nace esa pasión tuya por el béisbol? Porque cuando llegamos aquí hablamos con tu papá y tu padre nos contó esa historia de que cuando tú eras un niño, que naciste de 11 libras, el doctor dijo, él va a ser pelotero. Él me dijo la historia tal cual. Él te lo había contado, ¿cómo fue eso? ¿Cuál fue ese doctor? Dime. Sí, ellos me hicieron ese comentario. Durante años hemos tratado de contactarnos con el doctor, pero no hemos podido lograr dar con él. Pero todavía se está haciendo la diligencia para tratar de ponernos en contacto y pasarla a saludar y para que vea que esa predicción que él hizo en ese entonces, hace 33 años atrás, hoy se está cumpliendo y gracias a Dios estamos. Imagino que él te ha visto, imagínate, bicampeón de la Serie Mundial, jugaste con Toronto y lo que hiciste aquí con los Toros del Este. Son tantas cosas que tú has logrado. También jugaste en el Clásico Mundial, que él me imagino que está orgulloso de donde quiera que él esté. Y cuando vea esa entrevista, yo lo exhorto a que llame a Oscar o me escriba por DM, que yo le voy a poner en contacto con él. Bueno, vamos a hablar un poquito primero de ese bicampeonato. Vienes de ganar un bicampeonato, Oscar, con los Dodgers de Los Ángeles. Cuéntame de esa sensación, de cómo se disfrutó, de cómo se batalló para llegar ahí. Se pasa su travesía, obviamente, momentos buenos, momentos malos, momentos de lesión, pero se hace lo que se puede, se trabaja bien duro, uno trata de enfocarse en las cosas que uno necesita para el día a día, tratar de seguir ganando juegos y nada fácil, mucho trabajo, pero al final logramos conseguir ese otro campeonato. En tu primer año con los Dodgers fuiste campeón. ¿Tú crees que esa forma en la que te acogieron, tu equipo, todos estrellas, ayudó para que fueran campeón ese año? Sí, una de las cosas que mejor tiene la organización es la unión. No tan solo la unión de los peloteros, sino también la unión del front office, los fanáticos, de cómo ellos se manejan con los familiares. Ellos tratan de que los familiares también se involucren en todas las actividades del equipo y creo que una de las razones por las que la organización de los Dodgers ha tenido tanto éxito los últimos años por eso, por la unión que tienen y el trato que le dan a todo el que pertenezca al equipo. ¿Qué tanto ha impactado en ti el estar en un equipo donde todos son superestrellas? Mucho. ¿Sabes? Yo venía de Toronto, después pasé a Seattle, no tenía ese gran grupo de peloteros veteranos, de superestrellas. Eran superestrellas, pero jóvenes, sí, que todavía no habían alcanzado ese nivel de los peloteros que yo me encontré en la organización de los Dodgers. La forma de ellos trabajar, la ética que ellos tienen, cómo ellos se enfocan el día a día a lo que es su carrera y a todas las cosas que tienen que hacer. Creo que fue lo que más me ha ayudado a mí a poner mi juego a otro nivel. De tus compañeros de equipo, ¿con cuáles que mejor te llevas? Quique es uno de ellos. Tenemos una buena relación. Yo vengo conociendo a Quique desde cuando estaba en Houston.
Estoy hablando 10 años atrás. Y tenemos una buena relación, la química, nosotros fluimos también con Pajes, con Rojas, o sea, mayormente con los peloteros latinos del equipo. Pero te vimos también en un video con Otani teniendo una interacción chulísima donde tú le estabas enseñando español. ¿Cómo fue que hicieron esa interacción, esa química? ¿Se vio que eran como pana ustedes? Mira, eso fue el día de la foto del equipo. A mí me pasan el teléfono del social media del equipo y me Ok. dicen, mira, este teléfono graba video, graba cualquier cosa del día de la foto y todo eso. Y fue algo que nació Espontáneo. espontáneo, bien natural. Yo no, si te digo que lo planifiqué, que ese video se iba a ir tan Tan grande, viral. tan viral, no fue nada planeado. Fue algo, dije yo, bueno, déjame preguntarle a Shohei que diga esto, que diga lo otro, y ahí fue que nació el video de los buenos días para los fanáticos. ¿Y así se llevan ustedes? ¿Vida real? ¿Tienen una amistad? Sí, sí, en todo lo que compartimos, a mí me gusta conocer más el pelotero fuera, o sea, la persona, no el pelotero. Y yo trato de llevar una relación bien cercana con todos mis compañeros fuera de la pelota. En su caso particular, que muchos fanáticos, tú sabes que están locos con él porque es un fenómeno. Ujú. Nadie nunca ha bateado y ha pichado tan perfectamente como lo hace Otani. Y tú tienes la oportunidad de estar de cerca con él. ¿Qué tú has aprendido de él? Es la dedicación. Creo que una de las cosas más grandes que tiene Shohei es la dedicación que él le pone a su trabajo, la seriedad con la que él hace cada cosa. Ujú. Es una persona que él llega al estadio y él no va a perder tiempo. Él llega, se cambia y empieza su rutina del día hasta que se acabe el juego. No se para, simplemente toma un tiempecito para comer algo, pero es una persona que no se cansa, no se para de trabajar, de prepararse, ya sea mirando videos de los pitches que se va a enfrentar o videos de él bateando o pichando. Siempre está haciendo algo. Y una de las cosas que siempre a mí me ha llamado la atención de él es eso, que es alguien que hace las dos funciones, la hace como superestrella, pero también es un tipo que no se para. Él trabaja, porque pienso que para mantener eso hay que trabajar buscando la perfección. Algo que tienen en común ambos también, yo diría, es la disciplina fuera del terreno de juego. Ambos tienen, bueno, lo que proyectan y lo que la gente puede ver desde fuera son los valores que le inculcaron en casa. Otani se le ve recogiendo basura. Otani Sí. se le ve arreglando todo, que todo esté en orden, siempre amable con la gente. Tú eres idéntico, tú eres una persona que tiene valores, que yo lo he visto. ¿Tú crees que eso ha influido en que ustedes se lleven bien? Creo que sí, ¿sabes? No es mucha la diferencia, aparte de que él es un fenómeno en lo que, en lo que hacemos, pues la parte humana o fuera de lo que es el pelotero, pienso que tenemos los mismos valores. Él es un tipo bien de familia, un tipo que no sale, un tipo que tú no lo vas a ver en, en discoteca, bebiendo y cosas así. Y pienso que eso ayuda a que la relación sea un poquito más cercana y sea más fuerte. Tú sabes que los Dodgers reforzaron su equipo este año con Tucker y Edwin Díaz. Háblanos del plan que tienen ustedes durante esta temporada, porque se nota que quieren retener ese campeonato y tener un tricampeonato. Ustedes no paran. Sí, la organización está aprovechando los mejores años de todas las superestrellas que ellos tienen en su equipo. Obviamente ellos saben que quizá el dinero que invierten lo van a recuperar si ganan. El equipo que gana siempre recupera todas sus inversiones y tienen una meta que es ganar. Sin importar el costo, ellos van a buscar o a tratar de conseguir lo mejor que hay en el mercado y gracias a Dios conseguimos un buen cerrador y un buen bate. En la Serie Mundial, en ese campeonato, aparte de tus emociones por lo que tú sentías con relación a Toronto, había otro factor. Tu relación con tu compadre Vladimir Guerrero Jr., que añoraba ser campeón por primera vez en su vida y que era lo más cerca que él, es lo más cerca que él ha estado, más bien, de serlo.
en Grandes Ligas, en su carrera. Luego de que ustedes fueron campeones, él estaba llorando con muchas lágrimas en ese dogado solo. Tú celebrando y tu compadre llorando. Yo me imagino que fue un choque de emociones, porque por un lado estabas contento por el triunfo y por otro lado ver a tu compadre llorando solo, todo el equipo se fue y él estaba solo mirándolos a ustedes y llorando. Yo me imagino que eso debe ser como que muy agridulce, tu sentir, tu sentimiento, porque yo sé del amor que le profesas a Vladimir y de la amistad que tienen. Sí, ¿qué te digo? Fueron muchas emociones durante toda la serie. Fue una de las mejores series que se podría decir, y todo el que yo le comento esto me dice lo mismo. Una de las mejores series mundiales que se ha dado en la Sí. historia. Ya. Aparte de que había mucha competencia, eran muchos sentimientos encontrados. Yo prácticamente hice mi carrera en Toronto. Toronto. Me dieron la oportunidad de ser pelotero de Grandes Ligas, de ser un pelotero, de jugar todos los días. Y mis niños nacieron allá. Bueno, nacieron en la Florida, pero yo estando con la organización, crecieron allá, en el estadio, corriendo y todo eso, junto a Vladimir y a su familia. Y de verdad que había muchos sentimientos encontrados. O sea, tuve que batallar con todo eso, más la batalla del terreno de juego y todas esas cosas, pero al final del día el trabajo de uno tiene que tratar de dejar todo eso atrás y enfocarse en las cosas que tiene que hacer para ayudar a su equipo, obviamente, a ganar cada juego. Nos mantuvimos hablando toda la Sí. serie, dándonos el apoyo que necesitábamos uno del otro. Al final del día es simplemente el juego. Sí, queremos ganar, pero para nosotros es más importante la relación y el soporte que nos damos uno al otro. Verlo a él en ese estado choca un poco, obviamente. Yo sé las ansias, el deseo que él tenía de ganar. Obviamente todos lo tenemos, pero al final del día sabíamos que alguien tenía que perder. Lamentablemente le tocó a él, pero no creo que sería la última vez que él va a tener la oportunidad de ganar campeonato. Ellos tienen un buen equipo, se han reforzado este año y ojalá que nos encontremos nuevamente por allá. ¿Y qué hablaste con él luego de esa noche? Él me escribió la misma noche para felicitarme, yo le Wow. respondí para atrás. Eso deja mucho que decir de Vladimir, mi compadre. O sea, yo no quise escribirle primero porque quería dejarlo que él pasara Su momento. su momento, ese mal rato que sabía que no era nada fácil para él ni para su familia. Pero inmediatamente pasó eso, ya volvió otra vez, ya la serie pasó y seguimos con nuestra vida y nuestra relación cercana que tenemos. En el 2024 te convertiste en el primer Dodgers en ganar un derby de cuadrangulares y lo hiciste allá en Dallas, que yo estuve por allí. Primero, ¿qué significó para ti ganar ese galardón, esa competencia? Súper, de verdad que no tengo una palabra para decirte o explicarte de cómo yo me sentía o cómo me siento, porque al ser el primero de la organización en ganarlo, y tú te pones a pensar, una organización que ha tenido tanta leyenda, no superestrella, sino Leyendas. leyenda, que nadie nunca había ido. Me imagino que han ido de la organización, pero que no la habían No ganado. habían ganado. Y yo ser el primero después de tantos años, pues es un orgullo bien, bien grande y súper emocionado de poder ser el primero y estar en la historia de esta organización como el primer Dodger en ganar una competencia de cuadrangular. Algo que quiero resaltar, yo estaba allá cubriendo ese evento y recuerdo como hoy que luego de que pasó el derby de cuadrangulares, Oscar se fue a cenar con toda su familia a un restaurante que estaba en un hotel. Todos los jugadores se fueron para una fiesta que tenían, a gozar, a tripear, a tomarse un trago, y él estaba en el restaurante con la familia. Y cuando yo veo que él llega con toda su familia, que era bastante numerada, bien grande,
tranquilito, sentado en una mesa. Yo le pedí una fotografía con su trofeo, obviamente, porque quería, ¿verdad? Aprovechar el momento, porque como prensa no lo podía hacer dentro del terreno. Y la verdad es que fue muy amable, como siempre. Pero en vez de irse a janguear con los panas, él se quedó con su familia celebrando. Eso dice mucho de ti, de los valores que te inculcaron cuando joven. Sí, yo soy una persona, no me gusta la bulla. Yo puedo ir y compartir un momento, pero primero está Dios y después mi familia. Yo no como cuento con mi familia. Eh, Puede ser la mejor fiesta donde quizá vaya a gozar un mundo. Si mi familia está, no hay fiesta que me evite yo estar con mi familia y pasar un momento después de algo histórico que había hecho esa noche. ¿Qué legado te gustaría dejarle a tu comunidad de Maimón? Que vemos que estamos aquí, que vemos esto que estás construyendo, que está espectacular. Eh, Luego de que ya tú te retires del béisbol, todo el mundo aquí te ama, te admira, pero tú quieres dejarle algo. ¿Qué tú le quieres dejar? Que me recuerden no como el pelotero, sino como la persona que siempre estuvo ahí para su pueblo, ayudando a todo aquel que tenga alguna necesidad en todos los ámbitos de la palabra. Y que me recuerden como el muchacho que siempre anduvo en las calles de aquí del pueblo, no como el pelotero. Y así mismo me imagino a la República Dominicana. Claro, obviamente al país también. Que no, o sea, que es como que primero yo quiero que sea Teóscar la persona, no Teóscar el pelotero. ¿Dios en tu vida? Número uno. Número uno. ¿Y tu familia? Primero, después de Dios está mi familia. ¿Los Dodgers? Tienen un lugar bien especial en mi vida porque después de un año que la gente cataloga malo, el 2023 en Seattle, el único equipo que se mantuvo firme para obtener los servicios míos fueron los Dodgers. 最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画についてどういう感想を持たれましたか？ぜひコメント欄で意見や感想をお聞かせください。チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。